El avance de la implementación del 5G en la región, acá en América Latina, y por supuesto de las nuevas tecnologías, ha permitido una mayor conectividad, cambiando obviamente radicalmente esta industria de las telecomunicaciones. Vemos nuevos desafíos, nuevas empresas y por supuesto también el código abierto es un factor bien importante para obviamente esta implementación del 5G. Para hablar de estos temas y por supuesto ir viendo esta tendencia, vamos a conversar con Alejandro Rafael, líder en el segmento Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento de Red Hat para Latinoamérica. ¿Cómo le va? Bienvenidos a un tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Klaus, muchísimas gracias por tenernos aquí. Genial. Llevamos ya unos años hablando acerca de este 5G, de cómo se puede ir potenciando en estas industrias. ¿Cómo lo ven ustedes? Donde Chile ya comenzó con este despliegue y cuáles son estos desafíos para lo que ya va de este año y los próximos que van adelante. Sí, sí, 5G creo que es la palabra más utilizada en el mundo de telecomunicaciones en sus últimos 18 o 24 meses. Está avanzando, obviamente. La realidad es que mucha gente tal vez piensa en 5G, que eso va a ser específicamente por un tema de velocidad de comunicación o velocidad de datos. La realidad es que 5G, a medida que pasa el tiempo, va a traer muchos más beneficios. Hay beneficios que tienen que ver con la velocidad, pero también tiene que ver con la capacidad de 5G de ser más minucioso en términos de los dispositivos que van a estar conectados. Es decir, 5G va a proveer una capacidad que va a abrir puertas como la de IoT, ¿no? Internet of Things, inteligencia artificial, y por ejemplo, otro tema que, bueno, viene seguido, ¿no? Así como 5G fue el boom de esta primera etapa, ahora se va a hablar de Edge, o ya se está hablando de Edge Computing, ¿no? Y ese es otro de los espacios en donde, gracias a 5G, se van a poder implementar otro tipo de soluciones. Entonces, efectivamente, hay un avance. Chile ha dado pasos en ese sentido. El espectro, ha licitado el espectro, que es un tema de segmentación pública. Digamos, el gobierno tiene que hacer ese proceso para que se ordenen justamente las distintas bandas de utilización de 5G. Y a partir de ahí, bueno, algunos operadores han empezado a trabajar en ese tipo de comunicación. Siempre esto es evolutivo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, los operadores todavía, inclusive en muchos casos, no hablo específicamente de Chile, sino en general, utilizan tecnologías que soportaban 4G, las evolucionan y montan 5G sobre esas tecnologías. Pero esto recién comienza, esto está realmente en pañales, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, está recién comenzando. Justamente esto es una carretera bastante importante que va creciendo, van aumentando los flujos, por supuesto, de conectividad, de información, y se va añadiendo también acá velocidad. ¿Por qué el Edge Computing sería relevante en esta implementación y cuáles son las principales ventajas de este concepto que usted mencionaba hace un momento? Muy bien, bueno, vamos a, si me permites, hacer una pequeñísima reseña de qué es Edge, porque todo el mundo dice Edge, Edge, pero bueno, ¿qué es Edge? Típicamente las redes de comunicación se caracterizaron por tener en los extremos, donde se produce la comunicación, antenas. Eso fue 50 años de evolución de las redes de telecomunicaciones, 60 años. Edge Computing es, para que se entienda bien, es poner en esas locaciones, en la punta de la red, digamos, donde está el extremo final de la antena, también poner capacidad de procesamiento, es decir, CPU, memoria, almacenamiento. Eso es Edge Computing, es decir, funcionar en el extremo de la red. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eso es importante? Bueno, ahí sí se aprovecha la velocidad de comunicación que provee 5G, pero la intención de poner el poder de cálculo en el extremo es justamente para poder procesar lo que uno diría en manera, es decir, que la implementación de la solución tenga una respuesta mucho más rápida. Hoy las soluciones van desde la antena al procesamiento central, de ahí se procesan y regresan. Durante mucho tiempo yo quise graficar esto, digo, ¿cómo uno puede explicar qué va a significar 5G respecto a una aplicación? Y el otro día, casualmente utilizando una aplicación, dije, aquí hay una buena explicación. Y miren, realmente si uno utiliza, por ejemplo, Google Maps para ubicarse en su celular, para usarlo de GPS, ¿sí? ¿Qué ocurre muchas veces con esta utilización?
Bueno, obviamente, entre que el dispositivo de uno envía el pedido de ubicación y se refleja, a veces nos ha ocurrido a todos que dicen, bueno, ¿por qué no tomé esta otra arteria que estaba despejada? Es decir, estaba ocupada hace 3 minutos o 5 minutos, pero ahora se despejó y sin embargo Google Maps rutea por otra ruta porque en el momento donde se produjo la transacción se redireccionó. ¿Me explico? Al tener procesamiento local, ese delay, esa diferencia de tiempos se va a hacer más pequeña. Entonces, prácticamente se va a utilizar este tipo de aplicaciones en tiempo real. Esta es una aplicación muy básica que usamos todos los días, prácticamente cuando uno va caminando en el carro, pero si uno lo extrapola esto a aplicaciones mucho más complejas, por ejemplo, sensores IoT de una distribución eléctrica o de distribución, por ejemplo, en un hospital para monitorear los monitores cardíacos. Bueno, hay muchas aplicaciones mucho más complejas y de que realmente necesitan esto de tiempo real, en donde prácticamente hace imposible, hasta que aparezca estas soluciones 5G, hacer un monitoreo remoto, porque realmente un monitor cardíaco tiene que estar realmente real time, no puede tener delay, no se puede equivocar por 5 minutos, ¿no? Entonces, Edge Computing tiene esta característica y eso es lo que va a disparar una serie de nuevas aplicaciones y utilizaciones que hoy prácticamente ni siquiera las imaginamos, ¿no? Y yo doy otro ejemplo, perdón, me extiendo un poco aquí porque me apasiona este tema. Eh, Cuando el amigo Steve Jobs en sus creaciones mostró su iPhone, si alguien le preguntaba en el momento que él lo lanzó cuántas aplicaciones iba a poder tener el smartphone, él podía haber dicho, no sé, una cantidad que en ese momento le hubiese parecido enorme, hubiese dicho 50 o 60, cuando en realidad el iPhone apenas salió tenía 10, ¿ok? 5G y Edge Computing es lo mismo. Nosotros ahora empezamos a imaginar algunas soluciones, pero en un periodo de tiempo va a haber cientos, miles de aplicaciones y aplicativos para utilizar. Perdón que me extendí un poco, pero es así como Edge y 5G van a evolucionar en el futuro. Y de hecho se entiende muy bien porque también la salud empieza a formar parte aquí con la salud digital, la posibilidad de ir haciendo exámenes a distancia, de ir controlando, por ejemplo, este tipo de instancias a través de esta tecnología. Este Edge Computing, ¿cómo se conecta con otro tipo de tecnología emergente y cómo va impulsando la hiperconectividad justamente para poder hacer estos procesos mucho más rápidos, mucho más ágiles y ahí generando también este flujo mucho más efectivo? Tú nombraste un tema súper importante. Tú dijiste la autopista. Cuando uno habla de autopista, está la parte de comunicación, que lo va a proveer 5G, hoy 4G también lo provee. Red Hat propone algunas opciones tecnológicas para también generar una autopista aplicativa, porque encima de la comunicación, lo que ha permitido open source en el mundo de 5G y de Edge Computing es justamente empezar a imaginar autopistas informáticas montadas sobre la tecnología de red. Entonces, es ahí en donde la hiperconvergencia de la comunicación más la informática o el procesamiento de información van a empezar a tener más sentido. Por eso estamos convencidos que open source juega un papel fundamental. Históricamente, siempre las soluciones para comunicaciones fueron monolíticas y cerradas. En el mundo nuevo, esto estamos convencidos que no va a ser así, van a ser horizontales y abiertas, de modo de que distintos agentes informáticos, tecnológicos, aplicativos, puedan interactuar libremente basados en estándares de comunicación, estándares, protocolos comunes, y eso es lo que open source le trae a la industria y por eso Red Hat es hoy una pieza fundamental en la evolución de 5G. Claramente aquí vamos armando una carretera en donde los distintos rieles se van perfeccionando, van mejorando gracias al trabajo que viene haciendo Red Hat. Justamente el código abierto ayuda a hacer esta implementación mucho más efectiva. ¿Y cómo lo ven ustedes con la exigencia que pueden tener algunas empresas para poder también estar a la vanguardia, justamente ahora que aparece este 5G, donde usted mencionaba también que distintas aplicaciones se pueden ir conectando también a este tipo de soporte?
Exactamente, mira, hay una variedad grande de componentes tecnológicos aquí. Están por ejemplo, los proveedores de nube, los que se llaman hyperscalers o los grandes nubes públicas. Está las empresas que tienen algunos datos en las nubes públicas y también algunos datos on-premise o dentro de su data center. Eh, Aquí lo que open source permite, como te comentaba antes, es tener esta flexibilidad utilizando estándares abiertos de la industria para que la interconectividad, interoperabilidad de todos estos factores sea, digamos, efectiva y no quede esto en manos de una sola empresa o de un solo proveedor. El esfuerzo que ha hecho Red Hat desde hace muchísimos años, tanto en la industria de IT, ahora en la industria de telecomunicaciones, tiene que ver justamente con darle la flexibilidad. Nosotros hablamos mucho de vendor lock-in. ¿Qué es el vendor lock-in? Es, bueno, cuando hay soluciones propietarias que no le permiten a la empresa interactuar o interoperar con otras soluciones. En el mundo 5G, como comentábamos recién, teniendo en cuenta que aquí va a haber decenas, cientos, miles de aplicativos, tienen que poder interoperar. Necesitan de estándares para poder realmente ser un avance tecnológico y que esto quede distribuido entre los distintos actores del mercado. Y en esta evangelización, democratización quizás de este código abierto, de ir impulsándolo también a diversas empresas, ¿ustedes cómo ven quizás el uso, la penetración del código abierto acá en la región, en América Latina, versus quizás el horizonte que se pueden ir encontrando en otros países? Mira, el código abierto, hoy open source, ya es algo que no se debate más. Todas las nubes públicas están basadas en open source, la tecnología de Red Hat y de muchos otros players de la industria están basadas en open source. Open source hoy es un común denominador en el mundo de la industria informática. Ahora estamos un paso más, que es la industria de telecomunicaciones de la parte de redes. Ahí es donde nosotros estamos trabajando con, yo te diría, todos los principales operadores de la región para ayudarlos a trabajar en el mundo open source. Ellos tienen que hacer una evolución cultural y de procesos para que ellos puedan aprovechar al máximo las tecnologías open source. Como decía hace un minuto, ¿no? De comprar durante muchos años tecnologías cerradas propietarias, hay que hacer un reentrenamiento, una habilitación para los equipos de ingeniería, de operaciones, para que paulatinamente puedan ir haciendo esta conexión con el mundo open source. Lo bueno de esto es que el mundo open source permite convivir lo existente con lo nuevo. Es decir, esta es otra de las grandes ventajas que el mundo open source le trae a la industria, que es, bueno, no es una disrupción, no es que tiene que terminar uno y comenzar el otro. Open source puede ir tomando áreas más pequeñas para que las organizaciones comiencen a acostumbrarse de redes, me refiero, ¿no? A utilizarlo y a operarlo y paulatinamente tomar control de toda la infraestructura, como lo ocurrió en el mundo de IT desde hace 20 años que venimos trabajando ahí. Y en este proceso de incorporación del 5G y por supuesto también del código abierto, ¿cuál cree que sea el rol también aquí que tengan los gobiernos en torno a esta tecnología? Quizás profundizar en materia de educación, en materia de capacitación en este mismo tema, porque me imagino que debe haber mucho para aprender y cada vez van apareciendo quizás nuevas actualizaciones que uno se puede ir generando a lo largo también de este código abierto. Sí, exactamente. Mira, hay dos grandes aspectos. El que comentábamos al principio de la entrevista, que es aspecto regulatorio, en donde los gobiernos tienen que poder hacer buenas licitaciones de espectro. ¿Y por qué digo buenas? Eh, Todos sabemos lo que es la brecha digital, el impacto que tiene fundamentalmente en países en desarrollo como los nuestros de América Latina. Si están las licitaciones de espectro bien llevadas adelante, los gobiernos pueden regular y ayudar a que esa brecha, por lo menos a nivel de comunicaciones, se empiece a cerrar. Si conectamos con eso, con lo que hablamos hace un minuto de informatización en la punta de la red, en el extremo de la red, ahí empezamos a ver cómo a través de la influencia de los espectros de banda donde va a haber presencia de 5G, podemos ayudar a las comunidades que están en el interior de los países
comunidades rurales que requieren de esta tecnología, no ya para solamente hablar por teléfono, que es un paso. Ahora estamos hablando de comunicaciones e informática combinadas. Entonces, todo esto claramente los gobiernos tienen una oportunidad de colaborar con acortar esta brecha digital y permitir que realmente estas comunidades más alejadas empiezan a no solamente poder comunicarse telefónicamente, sino tener el uso de soluciones o aplicaciones que vayan dándoles a ellos beneficios, que pueden ser aplicaciones en el mundo de la educación, aplicaciones en el mundo del agro, aplicaciones en el mundo de la minería, digamos, hay muchos aspectos que esta nueva herramienta 5G y el mundo del Edge pueden traer a nuestras comunidades, a nuestros países. Entonces, sí, los gobiernos tienen roles importantes que cumplir. Yo siempre hago referencia a la licitación de espectro que hizo Brasil, que estuvo hecha de una manera muy pensada en el sentido de justamente distribuir las redes en varias empresas y tener una cobertura de país mucho más evolucionada, que no solamente se preocupe por los centros urbanos, sino que también tenga en cuenta las poblaciones rurales. Algo similar pasó acá en Chile, donde también se quiso hacer frente con todos los principales comunas, con las principales también capitales Exactamente, regionales, potenciar también los hospitales de salud pública que también tuvieran este tipo de conexión. exacto. Finalmente, ya para ir cerrando la entrevista, agradezco su tiempo, la disponibilidad también de conversar acá con nosotros. ¿Cómo lo ven en cuanto a proyecciones? ¿Qué tendencias se deberían potenciar también en esta industria de las telecomunicaciones? Porque el 5G es el principio de esta carretera y más vamos a tener también mucho por delante. Sí, señor, así es. Y mira, yo hago una referencia. Muchas personas dicen que América Latina está retrasada. Si uno lo ve específicamente temporalmente, yo diría que sí, está un poco detrás de la evolución, de unos 2 años, por ponerle un tiempo, ¿no? 18, 24 meses, que países en Europa o países en Norteamérica. Sin embargo, la adopción inicial, es decir, los early adopters de estas tecnologías, tuvieron que pasar por muchos desafíos. Yo creo que Latinoamérica tiene una gran oportunidad de aprender de estos desafíos y de poder utilizarlos en su favor, no repitiendo los errores o las dificultades que tuvieron los early adopters de estas tecnologías. Entonces, sí estamos un poco más retrasados, pero yo creo que podemos hacer catch up, ¿no? Es decir, podemos alcanzar este nivel muy rápidamente. Obviamente, tienen que estar licitados los espectros, las empresas tienen que haber hecho la inversión que corresponde y a partir de ahí desarrollarlo. Pero como tú bien dijiste, yo coincido 100%, esto recién comienza. Estamos viendo apenas el tip of the iceberg de lo que va a ocurrir con 5G. Yo creo que tenemos por lo menos unos buenos 10 años por delante para ver la evolución y la madurez de la tecnología 5G y todo lo que esto implica. Y de hecho uno dice 5G y ya se está hablando de la sexta generación, ya se empiezan a hablar de otro tipo de tecnología y también acerca de los computadores que están conectados a esta red, también Es, dispositivos móviles, una serie de antenas también ahí que pueden ir ayudando a este tipo de instancias. Agradezco su tiempo, la disponibilidad, como le decía, y por supuesto lo dejo abierto para otra entrevista en caso de que queramos ir profundizando este tipo de temas. con todo gusto. El gusto es nuestro. Red Hat agradece obviamente este espacio y estamos a su disposición. Muchas gracias. Genial, que tengan una excelente jornada. Que esté muy bien. Igual.